Mi hermano nunca fue profesor. Él tiene otro temperamento y tiene otra manera de pensar. Entonces, empezar a trabajar. Hubo esto. En el departamento del Atlántico hay, como en toda Colombia, diferencias cuantitativas y cualitativas de los diferentes municipios que los forman a los departamentos. Hay municipios importantes, hay municipios con cierto grado de riqueza, hay municipios medianos, hay municipios muy pobres, con poquita población, con dificultades históricas, etc. Y a mí me nombraron en el único municipio que entonces no tenía y durante muchos años no tuvo carretera propiamente, sino un carreteable, un antiguo camino por donde circulaban camiones con gente, con algodón, con carga. En esa época no había servicio regularizado de buses en muchas partes de Colombia y mucho menos allá. Me tocó un municipio chiquito y ahí estuve trabajando todo el año de 1942, 20 años. Te voy a decir el nombre del lugar. Es un nombre indígena, Piojó en castellano. Es decir, castellanizando el nombre indígena que era Pioón, con H. Sí. Pioón, el nombre del cacique. Ese pueblito lo visitó Pedro de Heredia en la expedición que hizo inmediatamente antes de la fundación de la ciudad heroica. Pueblo de indios. Pequeñito, pero con una peculiaridad que ningún otro pueblo del Atlántico tenía y tiene. Está en una serranía. Porque la gente puede imaginarse, dice, la costa y que todo es llanura. Piojó está encaramado en una serranía. Si fuera acá, eso sería muy bajito. Pero allá, en contraste con la llanura adyacente, se nota la diferencia. Tiene unos 314 metros de altura. Barranquilla tiene hasta 4 metros o 5. Sabana Larga tiene 56. Piojó tiene 34. Y enfrente allá está el Cerro de la Vieja, así se llama, con 500 metros de altura. Es decir, está en el piso cálido, pero en contraste con los otros lugares del Atlántico, por las noches, sobre todo al finalizar el año y comenzar el año, mucha gente allá necesita no una cobija como esa cosa tan gruesa, pero sí una sábana porque se enfría, la piel se le enfría a uno. Yo vivía allá desde el mes de febrero hasta el mes de octubre, casi noviembre del año de 1942. Una sola escuela, no puedes imaginarte que había varias. Un solo maestro, una sola escuela para niñas, una sola maestra. Yo no me acuerdo cómo se llamaba esa señorita o señora que regentaba la escuela de las niñas. Unas fuentes de agua naturales, 4. Me acuerdo del nombre de una de ellas por la corriente, se llama Calvaduría. Para ir allá desde Sabana Larga, la mula, niña. Son 5 leguas, 25 kilómetros, trepando por esos cerros y atravesando los arroyos. No, esto no son heroicidades ni nada, te pinto cuál era Y yo tenía a mi cargo desde los chiquitos párvulos a los que había que enseñarles a poner el nombre, a escribir y a leer, otros más numerosos, una especie de segundo año primario y unos poquitos hijos de los vecinos allá más crecidos a los que yo atendía en lo posible. La mayoría de los habitantes de ascendencia indígena, la minoría, como en muchas partes de Colombia, en la costa y acá en el interior, una minoría blanca, descendiente de españoles. Entonces yo vivía ya solo, dormía en una hamaca, en la escuela, comía en casa de una familia que yo antes no había tratado, yo nunca había estado allá. Y así trabajé durante todo ese año. Cuando fue a finalizar el año, el departamento dispuso una distribución, la Secretaría de Educación del departamento dispuso una distribución
del tiempo del año escolar diferente. Entonces, al finalizar el año, yo finalicé también mi trabajo porque me nombraron como director de una agrupación escolar en Sabana Larga. Allá el trabajo era totalmente diferente, porque es un lugar lleno de escuelas. Allá no había una, sino varias. Y en una agrupación que tenía 12 maestros, algunos de ellos maestros empíricos, porque estamos en esa etapa de la historia de la educación en Colombia. Quiero decir que tenían una preparación por la experiencia, digamos, por el tiempo y no tanto por los estudios completos de normal. Me nombraron, se llamaba la agrupación Simón Bolívar. Me nombraron a mí director de la agrupación y 11 de los maestros y maestras, algunas de las cuales podían ser mi mamá en edad, dependían de mí. Una responsabilidad bastante grande. Ahí trabajé casi 4 años, hasta el año de 1945, el año en que terminó la Guerra Mundial, la segunda. Y el rector del colegio de Sabana Larga, de acuerdo con los profesores y por consejo seguramente de mi propio padre, había resuelto crear un curso intermedio entre la primaria y el colegio, porque los profesores se quejaban de que los pelados, los jovencitos, los estudiantes llegaban muy deficientes, la historia de siempre, muy deficientes al colegio. Entonces nombraron 2 maestros para ese curso, que era una especie de anexa al colegio. Entonces eso quiere decir que yo dejé de enseñar en la primaria, y durante ese año 46 estuve adscrito a eso con un compañero que no era de Sabana Larga, sino de otro municipio del Atlántico. Entonces llegó el momento crucial, definitivo en mi vida, de decidir cómo iban a ser las cosas en adelante. Para entonces yo andaba ya entre los 24 y los 25 años. Prende que había que tomar decisiones. En ese tiempo, el Ministerio de Educación Nacional mandó un visitador al Departamento del Atlántico y él abrió su oficina en Barranquilla. Yo no sé de dónde era él, únicamente que era una persona del interior, con una mentalidad y una manera de ser totalmente distinta de la nuestra. Bastante severo, pero sin excesos. Vigilante, pues, de que el trabajo se hiciera bien, de que rindiera y que cumpliera los objetivos que el Ministerio de Educación y la política del gobierno de entonces tenían. El hecho es, pues, que él me conoció en su visita a Sabana Larga. Y un día tomé la resolución, fui a Barranquilla, donde él estaba radicado mientras cumplía su comisión. Él se llamaba Jorge Báez Cortés. Yo no sé si era de Cundinamarca o de Boyacá. Jorge Báez Cortés. Le dije, vea, profesor, usted me conoce. Me dice, Blanco, ¿qué necesitas? Digo, necesito que me ayude, si es posible, a ingresar a la Escuela Normal Superior en Bogotá. Entonces, llegó el final del año 46, por ahí sería el mes de octubre, algo así. Y entonces él me dijo, yo voy a viajar a Bogotá. Si consigo que te ayude la nación, te pongo un telegrama. Si llega noviembre y diciembre y no hay telegrama, es que no lo he logrado. Le dije, le agradezco mucho. Una tarde, en noviembre, estaba yo en la calle con mi hermano menor, que ya en paz descanse, Alfredo, y él era un pelado, el menor, casi el último de los hijos muchos que tuvo mi mamá, y él estaba volando una cometa y yo lo estaba ayudando. Ya en noviembre había algo de viento cuando mi madre me llamó y me dijo, José Agustín, ven. Le dejé al pelado que siguiera jugando con su cometa, y entonces ella me dijo, mira lo que te llegó, el telegrama de Báez. Para abreviar, el 19 de febrero del año 47 estaba yo en Bogotá y ingresé a la Normal Superior.
mi propósito allá era de estudiar en el departamento de idiomas, pero me pareció que aún con lo que yo sabía no era suficiente, tontería pues de provinciano. Y me matriculé en Ciencias Sociales y Económicas y estudié 4 años en esa normal. Me dieron la licenciatura y en el año 50, a mediados de año, el propio Ministerio de Educación prácticamente me exoneró de la concurrencia a determinadas clases para que atendiera la dirección de un curso en el externado, el Instituto Externado Camilo Torres, allá en la 34 con la 7ª, ¿ya? Sí. Y me hice cargo de la dirección del 6º de bachillerato. Al año siguiente, ya en el año 51, se acabó la normal superior porque por las razones que hayan sido, la dividieron en 2, que hoy son la universidad que está en la Avenida Chile y la que está en Tunja. Yo seguí entonces en el Camilo. Un funcionario del Ministerio de Educación me dijo en una ocasión por teléfono que me iban a nombrar profesor en la universidad en la Avenida Chile por la naturaleza de la materia para la cual no conseguían profesor, porque esas 2 universidades, como la desaparecida normal superior, dependían directamente del Ministerio de Educación. Y el maestro de cartografía, pues, primero que tuvo esa universidad, está delante de ti. No había bibliografía en español, ni en Bogotá se conseguía libros de referencia para poder ya no estudiar cartografía, sino enseñarla. A mí me la había enseñado un profesor alemán que no era propiamente cartógrafo, pero era muy recursivo. Él estudiaba en alemán y enseñaba en un mal español. Y me hice cargo de la materia. Eso fue en el año de 1952. Mire dónde vamos ya. En el 52 yo tenía 30 años. Exacto. ¿Estamos? Estamos. Y estando enseñando allá, un antiguo profesor de la normal superior, paisano de Beatriz, pero del oriente del Boyacá, él era por allá de Somondoco, donde están las minas de esmeraldas. Me llamó por teléfono desde Somondoco y me dijo: Blanco, yo quiero hablar con usted, pero no por teléfono. Y la cita fue allá donde ahora es el Palacio de Justicia, del lado de la carrera 8ª.